Gracias a la Fundación Mara Celtibérica por posibilitar el hecho de que hoy esté aquí con todos vosotros. Soy David Segura Tristancho y hoy vamos a hablar de lo que fue Segeda, de lo que fue Numancia y de lo que fue en general la Celtiberia. Primero me gustaría haceros una pregunta y me gustaría saber si ¿qué es Numancia? Para muchos, Numancia hoy día quizás no sea más que, por ejemplo, un equipo de fútbol, un club que juega en la segunda división, pero sin duda hay mucho más detrás de su nombre. Yo reconozco que hasta hace unos años pues no sabía perfectamente lo que era Numancia y no lo supe hasta que di con una revista histórica. Yo soy apasionado por la historia y en este caso en concreto llegó a mis manos una revista en cuyo interior leí un artículo que titulaba lo siguiente. No sé exactamente si se verá bien, pero nos indica la derrota de los celtíberos ante Escipión, Numancia. Yo estuve leyendo, recuerdo además que leí el artículo con detenimiento y lo que leí pues me resultó bastante interesante. Hasta tal punto que esa misma tarde me metí en internet, navegué y bueno, la verdad es que la historia es fascinante. Yo por vocación académica he estudiado audiovisuales, he elaborado guiones, especialmente de teatro. Y bueno, siempre me ha rondado la idea de escribir una novela. Hay amistades además que me insistían en ello, mi propia pareja. Y claro, yo les respondía y les decía que realmente no me veía con la capacidad. En realidad sí me veía, lo que sucedía es que estaba bloqueado, no daba con una historia con la que poder desarrollar mi creatividad. Hasta que di con Numancia. Documentándome, aprecié que se habían escrito varias novelas sobre su obra, sobre su historia. De ellas quiero destacar ambas que ahí aparecen, aunque salgan 3 carteles, ahora especificaré. La que está a la izquierda es la obra de Miguel de Cervantes, Numancia, casi nada, Miguel de Cervantes. A la derecha, José Luis Corral, una novela más contemporánea de un magnífico escritor actual. Y claro, de ellas dos, pues sí que es cierto que me vino mejor para lo que es la documentación la obra de José Luis Corral, porque era más narrativa, como digo, más actual, más enfocada a lo que los novelistas históricos hoy día llevan a cabo. Y la de Miguel de Cervantes, al ser de una época, de un siglo donde el teatro estaba en mayor auge, pues sí que es cierto que era más metafórica, también tenía que ver con los ideales de la España de por aquel entonces. Tal es así que, como podéis ver en la imagen central, fue llevada al teatro en infinidad de ocasiones. Aquí tenéis la imagen central, como digo, de la obra teatral Numancia, una adaptación en el Teatro Antoine de Estrasburgo. Así que yo empecé, como digo, a documentarme y a tener la conciencia de que podía escribir sobre Numancia, a pesar de que ya se había escrito. Pero claro, yo tenía la sensación de que había que darle un factor diferencial, un factor que, como digo, que fuera distinto a lo ya escrito. Y por lo tanto en mi cabeza me hice 2 preguntas que creo que son fundamentales para todo escritor, que nos dicen, y esta imagen no sé si se ve exactamente bien, también entra mucha luz, es la organización que tome en cuenta para ya no solo la documentación, sino para escribir la novela. La primera de las preguntas es ¿qué pretendía contar sobre Numancia, aunque ya se hubiera contado mucho, y qué enfoque diferencial pretendía darle? El enfoque diferencial, pues yo humildemente creo que se ha hablado mucho de Numancia, pero no del resto de las ciudades que componían la Celtiberia, entre ellas Segeda. De hecho, la novela comienza en Segeda, de hecho los protagonistas son de Segeda, y no solo Segeda, sino hay ciudades como Termancia, Usama, la propia Osilis, ciudades que no han contado con demasiado protagonismo en novelas anteriores. Hasta ahí bien, el que pretendía contar lo tenía claro, pero ¿cómo pretendía contarlo? ¿Qué tipo de estructura narrativa buscaba? Ahí me dejé llevar por mi vocación académica.
y me dejé llevar pues por lo que ya sabía hacer. Por lo tanto, la escribí según un propio guión cinematográfico. ¿Que cómo es escribir una novela según un guión cinematográfico? Pues es basándola en capítulos cortos, que tenga un ritmo ágil, un lenguaje sencillo y que además sepa captar la atención del lector desde la primera línea. Hay quien ya ha podido leer la novela, hay quien ya ha podido leer los primeros capítulos y sabrá que sí, que la acción, desde las primeras letras o palabras, ya comienza a desencadenarse. De hecho, como digo, el inicio se da aquí, en Segeda. Así que vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a realizar un viaje concretamente al siglo II a.C., y vamos a ubicarnos en lo que fue Segeda. Vamos a imaginar que somos ciudadanos de esta ciudad, que somos pertenecientes a la tribu de los Titos o a la de los Velos, ambas tenían cabida en la ciudad, y vamos a imaginar que hay prosperidad en la ciudad. Vamos a imaginar que la ciudad se encuentra en una absoluta prosperidad, la misma que nos relata el historiador Apiano de Alejandría. Nos dice lo siguiente: los Velos propusieron a las gentes de las vecinas ciudades que se congregasen en Segeda, su capital, a la que pensaron rodear con una muralla de unos 40 estadios, aproximadamente unos 8 kilómetros. Bien, esa cita nos está dando a entender que había prosperidad. Pero claro, más allá del mar Mediterráneo, más allá de lo que los romanos llamaban el Mare Nostrum, en el propio Senado, en la propia Curia Hostilia, el Senado, y aquí dejo una imagen de una magnífica serie, Roma, de la HBO, el Senado dirimía acerca de todas las cuestiones que competían a sus territorios, entre ellos lo que sucedía en Segeda, la construcción de la muralla. El Senado la prohibió. El Senado, además de prohibir tal construcción, aludió al hecho de que los segedenses debían de pagar un tributo que no pagaron en su tiempo cuando se llevó a cabo un tratado de paz entre Segeda, entre la Celtiberia y Tiberio Sempronio Graco. Aquí voy a hacer un inciso y os voy a hablar de Tiberio Sempronio Graco. El apellido Graco ya era en Roma muy significativo, era una de las familias más poderosas de la urbe, y el propio Tiberio Sempronio Graco fue destinado a la Celtiberia a combatir a los celtíberos y los venció, pero no lo hizo derramando demasiada sangre. A su razón hay que decir que era una persona dialogadora, supo tratar a los celtíberos con respeto, lo que no quita que hubiera alguna batalla, pero, como digo, alcanzó un tratado de paz que convenció a Roma y a la misma vez convenció a la Celtiberia. Como digo, los propios celtíberos lo tenían en alta estima, lo respetaban. Aquí os dejo además una imagen de una escultura. Ninguno de ellos dos es Tiberio Sempronio Graco, son sus hijos, quienes serían importantes en el futuro de Roma. Ambos participaron en las guerras celtíberas, pero, como digo, su futuro en Roma se vio ligado a un hecho trágico. Ambos quisieron implantar una reforma revolucionaria, una reforma agraria, que por el motivo que sea a las altas clases de la ciudad no les pareció muy conveniente, pues en realidad su economía se vería perjudicada y ambos fueron asesinados. Así que, como digo, Segeda, una vez que llegaron las nuevas de lo que estaba sucediendo con respecto al Senado, Casiro, como portavoz, personaje que además aparece en la novela, argumentó que la construcción de la muralla no contravenía el pacto con Graco. Y no lo contravenía porque, a su parecer, la muralla que se estaba construyendo, y efectivamente así era, no era una muralla nueva, era una muralla ya edificada anteriormente. Por lo cual, a su punto de ver, no contravenía, como digo, este tratado. No solo eso, el tributo que en Roma exigían que pagaran, ellos no lo veían como tal. Y ellos además argumentaron, Casiro en este caso, que fueron los propios romanos quienes los eximieron de tal pago tiempo después de lo sucedido con Tiberio. Así que, como podéis ver, no era más que un simple malentendido
que en Roma no lo vieron como tal. Roma declaró la guerra. Y es aquí donde se inicia todo. Todo lo que después fue Numancia también tuvo que ver con lo que aquí sucedió. De ahí, como digo, el resto de las ciudades deberían de tener quizás más protagonismo. No digo que no lo tengan, pero es cierto que en las novelas que yo al menos he leído, quizás, como digo, por lo menos una reseña, algo debería de haber. Por lo menos sobre Segeda, sobre Termancia. Así que en definitiva se declaró la guerra y Roma quiso enviar y lo hizo, a Quinto Fulvio Nobilior como cónsul. Pero y aquí sucede una cosa muy significativa que tiene que ver con lo que se está celebrando en Mara, y es que para elegir un cónsul en Roma, por aquel entonces se llevaba a cabo en el mes de marzo. Durante los idus de marzo era cuando estos cónsules eran seleccionados y destinados a cualquier rincón del amplio territorio que ocupaba ya por entonces Roma. Tal es así que Nobilior iba a ser enviado a la Celtiberia, pero bien, si tú envías a la Celtiberia un cónsul mientras se realiza el viaje, organizas las tropas y acudes a luchar contra los egedenses en este caso, el tiempo se te puede ir de tal manera que puedes llegar a finales de verano, puedes llegar a otoño, y en la Celtiberia en concreto el invierno se adelantaba de tal manera que en otoño sus tierras podían verse incluso heladas. Así que en Roma se llevó a cabo un acto que hasta hoy día nos ha llegado, y es que el calendario se modificó, el calendario se adelantó, y en lugar de comenzar el año romano en marzo, es decir, el año acabaría entonces a finales de febrero, ahora lo haría en enero, y en las calendas de enero sería cuando el nuevo cónsul se dirigiría junto a sus tropas al lugar que se le indicara, en este caso a Nobilior, hacia Segeda. Así que vamos a ponernos en el lugar de que estamos realizando nuestras actividades cotidianas, tales como agricultores, ganaderos, cazadores, tejedoras, el elenco de oficios que por aquel entonces había. Y vamos a pensar en que nos llegan nuevas que nos hablan de la llegada de un cónsul al mando de 4 legiones. Yo en este caso lo tendría claro y junto a mi familia abandonaría el lugar, sobre todo por la evidente superioridad romana. En definitiva, y al fin y al cabo así fue como los egedenses actuaron. Quienes pudieron se marcharon. Quienes no pudieron, como Segilo, el protagonista de Murallas de Fuego, vio cómo ese día la ira de Roma se desataba en su ciudad y vio cómo se desataba en su propia familia. A sus 7 años tuvo que contemplar cómo era apartado de su familia, de sus padres, y cómo él solo, junto a su hermano, buscaban el refugio de una ciudad vecina que se los concedió. Esta ciudad, bien ubicada en lo alto de un cerro, rodeada de una espesa naturaleza, de 2 ríos, hablo del Duero y del Merdancho, se engrandeció hasta tal punto que pasó a la historia. Os estoy hablando de Numancia. Bienvenidos a mi novela Numantia, Murallas de Fuego. Así que, una vez hecho esta pequeña parte previa, aquí además os quiero mostrar lo que hoy día que he podido además apreciar esta misma mañana con un guía turístico, creo que ha sido con usted, una magnífica visita, lo que nos queda. Así que, como digo, Nobilior tomó Segeda. Y Nobilior supo que esa ciudad semivacía o vacía, sabía que sus ciudadanos ya no estaban en el lugar, pero que sí estaban cerca, que estaban en una ciudad, como digo, que ya en Roma era conocida en cierto modo. Sabía que Numancia les había dado cobijo. Así que Numancia, desde entonces, pasaría a ser enemiga también de Roma. Nobilior no se detuvo y Nobilior avanzó. Por cierto, os estoy contando parte de la documentación que hallé, que como podréis ver es extensa, y eso que me reservo numerosas cuestiones. Así que, como digo, Nobilior avanzó hacia Numancia, pero claro, no era ingenuo y sabía que Numancia, en este caso los celtíberos, siempre podrían aliarse y tenderle las temidas emboscadas con las cuales ellos solían combatir, valiéndose del terreno. En definitiva,
A lo largo de su recorrido, hasta llegar a Numancia, realizó o llevó a cabo el establecer campamentos provisionales. Aquí os muestro la portada de la obra, esas famosas murallas de fondo, serían las murallas de Numancia, y aquí os muestro lo que es un mapa de las tribus de la Celtiberia, tribus que solían, como digo, aliarse, y de hecho en el conflicto con Numancia, así sería, pues velos y titos, segedenses en su mayor parte, se aliaron con los numantinos y combatieron juntos a ellos, a los arébacos, hasta el fin definitivo del bastión de la Celtiberia durante esta guerra. Bien, Nobilior sabía que someter a la Celtiberia al completo iba a ser una tarea muy difícil, y de hecho lo corroboraría días después. Me quiero referir a un hecho al que nos vamos a retrotraer, que es el 23 de agosto del año 153 a.C. Ese día, y aquí tiene mucho que ver con lo que se significará esta misma tarde, ese día, como digo, en Roma se celebraba la Vulcanalia. La Vulcanalia era una festividad en honor al dios del fuego romano. Aquí tenéis, por cierto, ciudades de la Celtiberia. Todas ellas, como digo, entran en mi novela. Todas creo que merecen un cierto reconocimiento. Así que, como digo, se celebraba una festividad en honor al dios del fuego romano, a Vulcano. Bien, ese día se celebraba esta fiesta, una fiesta que hacía que el fuego cobrara protagonismo. Una fiesta en la cual se creaban hogueras, se sacrificaban peces. A la misma vez, pues, los romanos salían a sus calles prendiendo velas, antorchas. En definitiva, la ciudad romana se llenaba de fuego. Pero claro, ese mismo día, cuando Roma se llenaba de júbilo y de algarabía, cuando los romanos salían a la calle, pues lo que era un día de fiesta grande para Roma, como digo, ese mismo día en la Celtiberia, Nobilior sufrió una terrible derrota. Y esta terrible derrota la llevaron a cabo, como grandes protagonistas, un ejército formado por numantinos y segedenses, liderada por un segedense, Caro. Según algunos textos, nos indican que se le ha dado el nombre de Megarabico. Yo prefiero ceñirme en la mayoría de ellos, que lo llaman Caro. Pues bien, Caro venció junto a sus ejércitos una emboscada tal que 6.000 almas romanas murieron. 6.000 almas romanas que partieron esa misma jornada al Hades. También murió Caro, el líder de los celtíberos. Pero la victoria fue inconmensurable. Tal es así que en Roma la jornada fue declarada como una jornada trágica. Tal es así que ya nunca más Roma, sus legiones, combatirían el mismo día. El 23 de agosto, como digo, estaría reservado solo a la fiesta en Vulcano, en honor a Vulcano, solamente y exclusivamente eso, nada de participar en batallas. De hecho, esta fiesta además tuvo un componente trágico años después, pues el 79 después de Cristo, bastantes años después, de nuevo la Vulcanalia, de nuevo Roma se llenó de fuego. Y al día siguiente, el 24 de agosto, Pompeya fue arrasada también precisamente por el fuego. El Vesubio hizo acto de aparición, quizás fuera Vulcano, justo un día después, como digo, de la Vulcanalia, y como digo, arrasó Pompeya en esta magnífica pintura. Así que Nobilior, pues, como digo, sufrió una terrible derrota, pero con el paso de los meses logró recomponerlas. Logró recomponer a su ejército y a la misma vez recibió refuerzos. Recibió, entre ellos, los temidos elefantes. Elefantes que en la antigüedad sería como si hoy habláramos de un tanque. Estos elefantes, que como veis en la imagen eran temibles, los recibió de Numidia. Y Numidia, y aquí lo marco, no sé si se verá bien, creo que no, bueno, el puntero láser lo indica. Numidia se encontraba al norte de África, territorios que hoy día pertenecen a Argelia y parte de Túnez. Estos elefantes, sin ninguna duda, pues eran un arma con el que poder derrotar a los numantinos. Así que Nobilior se condujo hacia Numancia y en las mismas llanuras desplegó a todo su ejército, a sus tropas, con la potente caballería númida
a los flancos. Y bueno, Numancia, numantinos y segedenses no se amilanaron, no se acobardaron. Ya el hecho de la vulcanalia les insuflaba las energías y los ánimos suficientes. E igualmente osaron enfrentarse en esa misma llanura. Hubo además una temida lucha entre caballerías, la caballería númida y la caballería de los arébacos, que era muy importante y prometía en ese sentido ser una batalla al menos combatida. Pero claro, la infantería, Nobilior, tenía a esos elefantes que sin ninguna duda le daban una ventaja importante. Los tenía en la retaguardia y de hecho la batalla comenzó. Y fue entonces cuando la infantería decidió abrirse para dejar un pasillo, o varios de ellos, a estos elefantes, a esa decena de elefantes que claro, los numantinos y segedenses cuando vieron a estos paquidermos correr hacia ellos, se retiraron. Y se retiraron hacia sus muros. Y la caballería, esos caballos también, cuando comprobaron a esos elefantes venir, no hacia ellos, pero hacia la infantería, lo cual no quita que no les causara pavor, también huyeron hacia las murallas. La lucha pasó de la llanura a las propias murallas. Y en esas murallas, Roma contaba con la iniciativa. Nobilior, seguramente, yo me gusta recrearlo, contemplaría desde la lejanía, desde la retaguardia, cómo la victoria se aproximaba y cómo la desdichada Numancia se vería abocada a su fin. Pero como suele pasar, y ha pasado numerosas veces durante la historia, cualquier detalle lo puede cambiar todo. Y ese día, un detalle personificado en un héroe anónimo hizo que Numancia siguiera resistiendo. Pues como digo, ese mismo día pudo haber acabado la resistencia y lo que fue Numancia. También lo que fueron los segedenses que sobrevivían junto a ellos. Ese día un héroe anónimo, como digo, lanzó un pedrusco desde lo alto de las murallas con tal tino, con tal acierto, que logró dar de lleno en una de las cabezas de los elefantes. Este elefante, barritando de dolor, acabó por huir en sentido contrario. Y en sentido contrario topaba con lo que eran las fuerzas de Roma, con las fuerzas de Nobilior. No solo eso, el resto de elefantes llevaron a cabo la misma acción. Y al escuchar el sonido del barritar angustioso de este paquidermo, se revolvieron, estoy hablando de una decena, y corrieron también en sentido contrario. Claro, el rostro de Nobilior pasó de esa euforia contenida, como digo, al menos como yo me lo imagino, a la preocupación más evidente. Los elefantes corrían en sentido contrario hacia ellos. El arma más poderosa con el que contó Roma para esa batalla, quizás la más importante en todas las guerras celtíberas, ahora era su mayor enemigo. Y su mayor enemigo ahora era el mayor aliado de Numancia. Las puertas de la ciudad se abrieron y las fuerzas celtíberas hostigaron a los romanos. De nuevo miles de bajas, de nuevo la muerte, entre ellas la de 3 elefantes, ahí vemos una de ellas, 3 elefantes que, como digo, cayeron en el cerro de Numancia. Pues bien, esto en Roma, claro, no sentó nada bien. No estaban acostumbrados a derrota tras derrota, y menos aún de la forma tan humillante que se produjo aquí, en estas tierras de la Celtiberia. Así que decidieron buscar a alguien con mayor experiencia, y lo encontraron en Marco Claudio Marcelo. El listado de cónsules, además, era muy extenso. Ahí os lo dejo, no sé si se ve bien, pero aún así sí se ve que la lista es amplia. En el medio podéis ver en negrita un periodo de paz que hubo entre la Celtiberia y Roma. Como veréis después lo hubo, pero no en Hispania. En Hispania hubo guerras, sobre todo la Lusitania. Y en este caso pues se acudió a Marco Claudio Marcelo, que en el pasado fue pretor. Fue pretor y además se mostró como autoritario. En cuanto llegó, sometió a una de las ciudades, Osilis. Como digo, la Celtiberia no era solo Numancia, porque todas las demás ciudades también tenían vinculación y lo que una cometía luego tenía que ver con lo que sucedía con Numancia. Así que, como digo, Marco Claudio Marcelo la sometió. Y la sometió porque Osilis era aliada de Roma al principio de la guerra. Pero cuando en Osilis se enteraron de lo que había pasado con la famosa batalla con los elefantes, algunos de ellos incluso masacrados por numantinos y segedenses, pues decidieron pasarse al bando ganador, al bando celtíbero. Y Osilis era suministradora de provisiones de las legiones de Roma,
Por lo tanto, Nobilior, después de aquella batalla, se recluyó en su campamento, pero claro, sin provisiones, y además después, con el gélido frío que azotaba la Celtiberia, vio como sus hombres siguieron cayendo, bien por hambre, bien por frío. Marco Claudio Marcelo no lo permitió, y sometió a Osilis, y sometió posteriormente a alguna que otra ciudad más de la Celtiberia. Como digo, todo ello aparecerá en la novela. Pero, viendo además cómo combatían los celtíberos, en una de esas ciudades, esta ciudad le pidió una rendición. Marco Claudio Marcelo les respondió: acepto la rendición, pero quiero a la misma vez que todas las ciudades de la Celtiberia se sometan a Roma. Bien, Numancia aceptó. Y aceptó porque, aunque estaban combatiendo y siempre estaban venciendo, sabían que una guerra larga con Roma nunca les saldría beneficiosa, nunca. Por lo tanto, se llegó, como digo, a una paz. Pero esta paz en Roma estuvo en visos de ser una realidad, y mientras tanto, y el año acababa, decidieron llevar a cabo el elegir un nuevo cónsul para que acudiera a la Celtiberia. Pero en Roma ya se hablaba de lo importante que era el ejército celtíbero. Hay una cita de Polibio, que es un gran historiador de la época, posiblemente además estuviera durante las guerras celtíberas aquí en Hispania. Y como digo, Polibio argumentaba en uno de sus textos históricos, que forma parte de la documentación de la novela, que Marco Claudio Marcelo quería la paz, ya no por engrandecer su propio nombre, sino porque en cierto modo la cobardaba al tener que luchar con los numantinos, y mientras pudiera evitarlo, pues sería algo a tener en cuenta. Parece ser que si no Marco Claudio Marcelo se veía atemorizado, sí que es verdad que en Roma había temor. Y había temor porque los tribunos militares que debían ser escogidos para el siguiente consulado, el puesto en este caso estaba semidesierto. No hubo oficiales capaces de querer acudir a la Celtiberia. Es más, para el cargo de legado tampoco se presentaron más oficiales de los que debiera caber esperar, cuando la realidad y es que año tras año se presentaban más de ellos y había que celebrar un sorteo, aunque en Roma los sorteos siempre había que tenerlo en duda. Tal es así también la cuestión del temor hacia la Celtiberia, que en el propio Senado, un joven, y aquí lo dejo, una foto no se ve muy nítida, Publio Cornelio Escipión Emiliano, gran protagonista, de hecho es el personaje que aparece en la portada, es el mismo perfil. Tengo que además que reseñar que la ilustradora Ángeles Batista, cuando realizó la portada, no tuvo en cuenta esta imagen, sino que fue después, posteriormente, cuando yo la observé y le vi un parecido bastante razonable. Como digo, Escipión Emiliano, gran protagonista de la novela, argumentará en el Senado, encolerizado, cómo es posible que nadie quiera acudir a la Celtiberia cuando a él, con luchar por Roma, el hecho de luchar por Roma para él era un orgullo, y que a él no le importaba ser un tribuno o ser un legado, pero que él quería acudir. Esto a los más veteranos, a los más expertos, a quienes deberían de pedir, de reclamar ser tribuno o legado, pues les resultó una afrenta, una humillación de tal magnitud que al final Escipión Emiliano consiguió lo que se propuso. Y lo que propuso era el tener ejército, el tener unas legiones preparadas para luchar en la Celtiberia. Así que, al mando de Lucio Licinio Lúculo, otro cónsul más a la lista, como digo, fueron 11 en total, entre cónsules y procónsules, acudió, pero claro, ya había paz en la Celtiberia. Paz en la Celtiberia que no en Hispania, porque en el suroeste de la península, un hombre que después sería muy famoso, pasó de ser un simple pastor a un temido bandido. Y de bandido pasó a ser el líder de la Lusitania, de ser su caudillo. Hablo de Viriato. Y Viriato, y aquí os muestro una escultura en honor a él es el que aparece, por supuesto, arriba. Viriato combatió a Roma, venció, como ya estaba haciendo Numancia, a cónsules, procónsules y legiones. Y Roma no supo cómo vencerlo. Lo haría, pero lo haría bastantes años después. Viriato, en su ambición por querer seguir resistiendo a Roma e incluso expulsarlo de parte de sus territorios,
supo que para poder llevar a cabo su proyecto ambicioso necesitaba contar con aliados. Y entre esos aliados estaba, y cómo no, Numancia. Mandó enviados, mensajeros a cada ciudad de la Celtiberia para conseguir que lucharan de su lado. Y lo consiguió. Pero lo consiguió porque la tregua de paz que se había afianzado entre la Celtiberia y Roma era una paz irreal. Una paz en la cual los celtíberos tenían que someterse a las exigencias de Roma. Y desde luego los celtíberos no eran personas de someterse, al menos no de manera tan humillante. Así que la guerra se desencadenó y de nuevo en la Celtiberia hubo presencia romana, presencia de legiones romanas. Así que siguieron llegando cónsules y procónsules como Metelo Macedónico o Quinto Pompeyo Aulo, pero ninguno de ellos era capaz de causar temor. Pompeyo Aulo, intentó atacar Termancia, otra de las ciudades de la Celtiberia, y logró además, en cierto modo, someterla. Pero claro, nunca la venció. Y no la venció porque Termancia, sus murallas, también eran robustas, como lo eran las de Numancia, como podían haberles llegado a ser las de Segeda, como ahí me explicó el guía, hasta la misma llegada de Roma. Termancia no fue vencida. Y posteriormente Pompeyo Aulo se dirigió a Numancia, quiso atacarla, pero de manera indirecta. Y lo hizo intentando desviar el curso de uno de los ríos que la rodeaban. Pero claro, evidentemente los numantinos sabían de las intenciones de Roma y no se iban a quedar de brazos cruzados mientras Roma pues desviaba ese río y los dejaba aislados y los dejaba cercados para que murieran de hambre. Los numantinos atacaron una vez más con una de sus típicas emboscadas, las cuales acontecerían durante toda la guerra celtíberas. El ataque, como digo, volvió a ser una debacle para Roma y volvieron a morir miles de almas que bañaron aquella jornada el río en el cual estaban trabajando. Pompeyo Aulo se fugó y en el propio campamento quedó recluido, podríamos decir que hasta el fin de su campaña militar. De nuevo emboscada, de nuevo derrota. Y aquí uno de los actos más humillantes, y ya hubo alguno que otro, que Roma cometió en la Celtiberia. Y fue que Pompeyo Aulo, en secreto, sin que lo supiera el Senado, negoció una paz con los celtíberos, con los numantinos. Esta paz pues se hizo posible. Claro, yo leía esta documentación y llegué a pensar, pues como digo, que cómo era posible que los numantinos aceptaran la paz cuando era evidente que estaban venciendo. Pero ya os he dicho anteriormente que a ellos no les beneficiaba una guerra larga, pues las bajas siempre se sucedían y si una legión perdía a un hombre, ese hombre iba a ser reemplazado año tras año. Pero un celtíbero, en este caso, su muerte nunca podría ser sustituida por otro. Así que se estableció una paz, pero esta paz era secreta. Y entre esos acuerdos, los que se alcanzaron, el propio Pompeyo Aulo les dijo a los celtíberos que quería 30 talentos de plata. Entre las condiciones que hubo varias. Por ejemplo, la entrega de varios rehenes, desertores de Roma, íberos, que habían luchado al lado de Roma, pero que, como digo, escabulleron de sus filas y encontraron la protección de Numancia. Pero en el caso en el de los 30 talentos de plata, como digo, Numancia aceptó, pagó en 2 partes, la primera muy bien, pero en el segundo pago, y cuando se dirigían al campamento militar, se encontraron con una sorpresa inesperada. Y esta sorpresa inesperada era la de un nuevo cónsul que acababa de llegar, Popilio Lenate. Popilio Lenate, y podéis imaginar su rostro, quedó sorprendido cuando vio que unos numantinos estaban en sus dependencias, en sus aposentos, en el interior de sus empalizadas, para realizarles un pago. Pompeyo Aulo negó la evidencia. Dijo no saber nada, que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y Lenate, ante la incertidumbre, pues decidió enviarlos a ambos al Senado, que por cierto no era la primera vez que delegaciones numantinas, bueno, y de toda la Celtiberia, dialogaban con el Senado. Así que, como digo, dialogaron con el Senado, pero el Senado no quería saber nada de rendiciones. Como digo, querían la sumisión completa de toda la Celtiberia. Así que en este caso, Pompeyo Aulo fue exculpado, se libró, pero Numancia no. Y Numancia seguiría
teniendo que resistir una vez más. De hecho, y con este acontecimiento de Pompeyo Aulo, ya sería la tercera ocasión, desde el mismo inicio de las guerras, que un cónsul, un general de Roma, faltaba su palabra con respecto a los acuerdos ya establecidos con la Celtiberia. Y la segunda vez que el Senado de Roma recusaba ese mismo tratado de paz. Se sucedieron los cónsules. Lenate, por cierto, durante su campaña, decidió no luchar en la Celtiberia. Más que decidir, se vio obligado a no luchar en la Celtiberia. Fue enviado a la Lusitania. Viriato se estaba haciendo fuerte. Viriato seguía imponiéndose a Roma. Así que ahora las fuerzas de las legiones, las de la Hispania Citerior y las de la Ulterior, pelearon en conjunto. Lenate junto al procónsul que ya estaba instalado en el sur de la península, Sepión, para combatir a Viriato. Aquí voy a pasar la cita y aquí veis un famoso cuadro de José de Madrazo, que es nada más y nada menos que la propia muerte de Viriato. La tragedia llegó a la Lusitania y llegó porque Viriato murió, pero no murió a manos de Roma, murió a manos de sus propios, o por lo menos quien él consideraba sus amistades. Evidentemente no lo eran. Estoy hablando de Audaz, de Ditalcon y de Minuro. Eran los tres fieles seguidores de Viriato. Eran sus compañeros a la hora de entablar la organización para acudir a una batalla. De hecho, eran los hombres a los que Viriato envió para negociar con Sepión una paz que al menos se pudiera mantener. Bien, los tres, como digo, estos tres traidores recibieron un soborno de Sepión y lo aceptaron. Y al aceptar ese soborno, asesinaron, como digo, a Viriato una noche en el interior de su tienda mientras dormía plácidamente. Y es que Viriato era enemigo público de Roma y era muy precavido. Tal es así que no le gustaba de dormir sin que sus vigías, que estaban escoltados en la puerta de su tienda, dejaran acceder a nadie. No quería que nadie accediera. Además, él dormía junto a sus armas. Nunca se sabía lo que podía pasar. Pero no dejaba entrar a nadie, menos a sus tres compañeros de guerra. Para que veáis lo que, como he dicho antes, lo que son los detalles. Y este detalle, este soborno, hizo que estas tres amistades entraran en su tienda y lo asesinaran a sangre fría. Al día siguiente, la Lusitania amaneció con la muerte de Viriato, la que se escenifica en esa pintura, y esto quizás, aunque pueda parecer que no tiene relación con Numancia ni con la Celtiberia, sí la tiene. Y la tiene porque ahora las legiones de Roma podían dedicarse exclusivamente a luchar, a cometer una ofensiva tras otra a Numancia y a toda la coalición de ciudades de la Celtiberia, que, como digo, todas tenían un fuerte poder para poder realizar emboscadas, para poder doblegar a Roma, o al menos sí para incordiarlas. Los cónsules se sucedieron, ya no fue solo Lenate, aunque en Numancia no importaba el hecho de que Viriato hubiera muerto. Y no importaba porque ellos iban a seguir luchando. Y siguieron luchando, como digo, y siguieron derrotando una y otra vez, incordiando, molestando, emboscada tras emboscada, y fueron pasando todos ellos, hasta llegar a Escipión Emiliano, que, como ahora os contaré y podréis ver, era un general diferente a lo anterior, a lo que se había contemplado hasta entonces por Roma. De todos los que fueron llegando en esa serie de años en los cuales parecía que no pasaba nada en Numancia, pero sí pasaba, y lo que sucedía es que Roma acrecentaba su ira y su odio, pues no sabía cómo doblegar al bastión de los arébacos, no sabía cómo vencer o conquistar a esa ciudad amurallada. De todos ellos, además, me quiero quedar con la figura de un cónsul, Hostilio Mancino, y es que este hombre era la figura de la desfortuna. La mala suerte parecía estar con él. Y es que cuando empezó el consulado, en cuanto quiso arribar a la costa de Hispania, junto a sus tropas, en primer lugar quiso hacer un sacrificio. Quiso sacrificar a un conjunto de pollos, de aves, pero resulta que estos pollos escaparon de sus jaulas y se ocultaron en las inmediaciones de un bosque que había, como digo, cerca de Lavinio, en la actual Italia,
aún, como digo, no habían tomado rumbo hacia Hispania, estos pollos ya no volvieron a aparecer. Estos pollos, aunque las tropas del propio Mancino las buscaron, no dieron con ellas, con los pollos. El sacrificio no se pudo llevar a cabo, por lo cual esto suponía un mal augurio. Posteriormente, en el mismo puerto de Hércules, también en Italia, el propio Mancino escuchó una voz misteriosa. Todo esto además lo digo en base a la documentación que obtuve, documentación que además era muy prolongada. Yo además mientras escribía me topaba con sorpresas una detrás de otra. Como digo, una de ellas, esta precisamente, es que Hostilio Mancino escuchó una voz que le decía: Mancino, detente. Era una voz misteriosa, según él oyó. Tan misteriosa fue que, además de suponer otro mal augurio, Mancino dijo: no, yo en este puerto no voy a embarcar. Ya sabemos que en las antiguas civilizaciones el tema de los augurios estaba muy presente y era muy importante, ya no solo para combatir, sino para cualquier cuestión en la vida de cada ciudadano. Como digo, Mancino abandonó el puerto de Hércules y se dirigió a Génova. Y en Génova, los textos nos indican que de nuevo tuvo una visión. En este caso no fue que él oyera alguna palabra intrigante, sino que vio una serpiente gigantesca antes de embarcar, que de inmediato desapareció de su vista. Al parecer solo la vio él, pero claro, ya suponía para Mancino un mal augurio, una mala profecía. Pero aún así embarcó hacia Hispania. Ya podéis imaginar que en Hispania lo que sería su campaña no sería, desde luego, un camino de rosas. Efectivamente, de nuevo, y como ya le había pasado a la mayoría de los cónsules y procónsules, sufrieron derrota tras derrota, sufrieron emboscada tras emboscada. Mancino decidió internarse en su campamento y él ya no quería saber nada ni de Numancia ni de la Celtiberia. Aún así, y un día, quizás para él plácido o quizás no tanto, llegaron rumores de que se acercaba, de que se aproximaba un ejército formado por numantinos, báseos y cántabros. Mancino huyó del campamento y buscó un descampado, o al menos eso nos indica, un descampado que ya anteriormente sirvió de campamento al primero de los cónsules, al propio Nobilior, Quinto Fulvio Nobilior. Pero claro, no llegó a tiempo. El enemigo lo acorraló y fueron los propios numantinos, los propios celtíberos, quienes le amenazaron con que matarían a todas sus tropas a no ser que se rindiesen, o se sometieran de inmediato justo allí, en un lugar en el que, como digo, los tenían acorralados. Mancino sabía que si no se rendía, él y todo su séquito, sus legiones, iban a perecer. Así que aceptó. Imaginaros en Roma lo que eso supuso. El Senado estalló en cólera. Mancino tuvo que personarse en el Senado y, como digo, se le impuso una condena muy severa. Tan severa que cuando yo leí estos textos me vi muy sorprendido. Y a medida que seguía leyendo, yo decía, aquí tengo bastantes hechos, bastantes, ya no solo anécdotas, sino sucesos de relevancia que poder introducir en la novela para poder enriquecerla. Y es que Hostilio Mancino fue condenado fue entregado, mejor dicho, a los celtíberos, a Numancia, ante las mismas murallas de Numancia. Ahí lo podéis ver. Esto es una representación histórica que se realiza en Numancia, en Garray. Y, como digo, Hostilio Mancino fue entregado a los numantinos, semidesnudo, como podéis apreciar, lo cual además en la Celtiberia, en aquellas épocas, el frío podía ser temible, y atado con las manos a la espalda. Los numantinos, aún así, lo dejaron fuera de sus muros durante un día al completo. Ese día lo que hicieron fue dirimir qué hacer con él. El Consejo de Ancianos, quizás por hacer una similitud, como el Senado de Roma, el mayor organismo político que había en Numancia, aunque en realidad político no se puede decir que fuera, fue, como digo, el absolverlo. No lo iban a condenar ellos. De nuevo, y me parece un acto muy loable, lo entregaron a Roma, a las tropas romanas. Y lo entregaron
porque ellos pensaban, acertadamente, que el pasto alcanzado había sido violentado por Roma y que ni mucho menos ese pasto, como digo ya, deshecho en pedazos por el propio Senado, se iba a ver lavado, o esa imagen no se iba a ver lavada con la sangre de Mansino. Como podéis ver, la celtiberia pues seguía imponiéndose, fuera quien fuera el cónsul y fueran quienes fuesen las legiones. Claro, en Roma ya no sabían qué hacer, estaban desesperados, estaban además confusos ante lo que suponía, porque además ya no solo la celtiberia, es que a causa de esta guerra la estabilidad en toda Hispania se estaba viendo perjudicada. Y claro, Hispania para Roma, para aquella época romana, suponía un negocio suculento con el que llenar sus siempre insaciables arcas republicanas. Así que decidieron que había llegado el momento de enviar al mejor de los generales que ya había por entonces. Un hombre que además, ya os he mencionado, sería importante y es el protagonista de la portada. Estoy hablando de Escipión Emiliano, perteneciente a una de las familias más poderosas, los Escipiones, una gran estirpe de generales, y esa es la tumba de los Escipiones. No es que se conserve en el mejor estado posible, pero aún algo queda de ella, y como podéis ver, esa es su tumba en Roma. Bien, Escipión Emiliano, como digo, su familia ya tenía experiencia como generales en la Celtiberia, en Hispania. Concretamente hay varios nombres, puedo destacar entre ellos el de Publio Cornelio Escipión, el africano, el magníficamente recreado por Santiago Posteguillo en su trilogía, y Escipión Emiliano, que ya habíamos hablado de él, de su personalidad cuando era joven. Imaginaros hasta qué punto llegó su carisma.